rondando los 5 y 6 grados. O sea, lo malo es que no se lo hayan creído. Al pobre de Arrhenius, que en esa época, 1890 y tantos, se hace estos cálculos, llegó con esto y no se pudo graduar del doctor. Su asesor, no sé quién, echó los papeles y los echó en el cajón y se olvidó de Arrhenius. Y Arrhenius se sacó el premio Nobel en química. Es un famoso químico por la electroquímica, pero no por un trabajo que para nosotros ahora tendría muchísimo mérito. Él estaba avisando hace más de 100 años de lo que ahora nos está preocupando. Lo que también, por ejemplo, reto para psicólogos, filósofos y gente metida con cuestiones de ética, ¿cómo es posible que nosotros metamos en el cajón cosas tan importantes y luego 100 años o 150 años después estamos destapando las mismas cosas que nos están poniendo al borde o nos están poniendo en una situación muy peligrosa? ¿De acuerdo? O sea, ¿por qué no haber reaccionado? ¿Qué le dijeron a Arrhenius? ¡Ay, güey! Además es sueco, ¿quién lo entiende? ¿No? Bueno, 1897, un señor francés seguramente que se llama Chamberlain, ya modeló el carbono atmosférico. O sea, fíjense cómo va una cosa detrás de otra. O sea, de esto ya sabíamos un chorro hace 100 años, ¿no? Y estamos como, no voy a decir redescubriéndolo, pero pues casi, ¿no? Déjenme echar unas cuantas efemérides más y nos vamos. A ver, ya nos acercamos al final del siglo XVIII y sigue habiendo pues más revolución industrial, se inventan los fertilizantes, la electricidad, todos más cómodos, ahora se puede hacer con luz eléctrica, y entonces la población aumenta muchísimo. Entonces, como que viene todo junto con pegado, ¿no? O sea, no es una cuestión nada más de desarrollos tecnológicos y, bueno, lo que sí pasa es la completa ignorancia, cómo ignoraron todos los resultados de toda esta gente que dije yo antes, ¿no? Arrhenius, Tyndall, el mismo Fourier, todos ellos valieron gorro, ¿no? Diciendo que nos vamos a caletear. Ahora, aquí como detalle, a finales del siglo XVIII, realmente, ya, digamos, todo, desde principios del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, veníamos saliendo de la pequeña era glacial. ¿De acuerdo? Un poco. Porque lo que está midiendo el marciano es la temperatura en el tope de la atmósfera terrestre, no en la superficie. Y ahora se van a acordar la diferencia entre esta temperatura que se llama efectiva y la temperatura que yo soy capaz de medir en la superficie es una medida de la intensidad del efecto invernadero que ocurre en la Tierra. En la Tierra tenemos alrededor de, ¿cuántos son? 273 más 14, ¿cuánto les va? 287. 287 grados Kelvin. Es la temperatura en superficie. Al revés, menos 255, ¿no? Ese es el tamaño, ¿se dan cuenta?, del efecto invernadero. Si ustedes hicieran el mismo ejercicio para Venus, el número sería mucho más grande, porque la temperatura de Venus efectiva en el tope de la atmósfera es 254 grados Kelvin, parecidísimo a lo que es la Tierra. Pero está muy bonito, porque está la revolución industrial. Ahí aprendí, por ejemplo, fíjense qué cosas, y creo que lo dije el otro día, cuando en 1700 en Francia había como 7 millones de habitantes. 7 millones de habitantes. Ahora hay, me corrigieron el otro día, 65 creo. 7 millones de habitantes, 2 años de sequía y se los llevaban a trompada, tronaban como ejote, ¿de acuerdo? Ahora son 65 millones y comen. O sea, hemos adelantado una bestialidad, ¿se dan cuenta? O sea, no por estar en estos ambientes más naturales. Adelante, por favor. Espérenme. Bueno, que nos seguimos calentando también. No quiero detenerme mucho, pero esta gráfica que aparece en el IPCC es muy, muy importante. Porque trata de zanjar ese cuestionamiento, ¿no? De, ay, cambio climático, solo se ve, es la naturaleza la que está calentando el planeta. Es parte de un ciclo natural, es parte de todo este rollo. No es cierto. Y aquí está la demostración, hasta cierto punto. Aquí
ustedes diciendo, yo tengo una responsabilidad desde mi perspectiva. O sea, si el doctor Gay se equivoca, pues le echaré la culpa a él. Pero yo me voy con mi perspectiva. O sea, ¿qué me va a pasar en mi línea de actividad? ¿Qué pasaría con un grado más, con 2, con 3, con 4, con 5? Ese es el reto. Ese es el reto que tenemos que construir para México. ¿Se dan cuenta? Y esto interviene en todas las disciplinas. Yo no le puedo entrar a todas las disciplinas, por eso invitamos a los seminarios permanentes del PINC, porque queremos que aquí ampliemos la discusión a otras perspectivas. Yo como físico atmosférico no les puedo decir qué hacer. No le puedo decir qué hacer a un político, porque para empezar no existe el canal de comunicación entre el científico y el político. Por lo tanto necesito a un psicólogo, a un psiquiatra, a un comunicador, a un cineasta, a un músico. O sea, yo tengo que llegar al político. Y esa es una bronca que yo no la puedo resolver porque no estoy entrenado para resolverla. Yo tengo que comunicar esto con la sociedad, pero soy muy güey. No puedo comunicarme con la sociedad porque inmediatamente me dicen que me subo por las ramas y no hay Dios que me entienda, ¿no? Bueno, ustedes espero que sí me hayan entendido. Ya he aprendido algunas cosas de algunos de ustedes. ¿Se dan cuenta? Pero estas son las broncas que tenemos que resolver. ¿Cómo le hago yo a un político primero para que entienda y luego para que haga algo? Porque no es nada más que entienda, porque me puede decir cambio climático, güey. ¿No? El punto es cómo le hago para que haga algo. Y eso no es bronca mía. Bueno, hasta cierto punto es bronca mía, por eso me estoy acercando con ustedes, ¿se dan cuenta? Yo esto, como no le puedo llegar directamente a bofetarse al político, que es lo que daña más a veces, bueno, pues voy a buscar yo mecanismos más civilizados a través de alguien que sea capaz de establecer esos vínculos, ¿no? Ahí está mi reto con ustedes. ¿Qué vamos a hacer en la agricultura? ¿Qué vamos a hacer en la producción? ¿Qué vamos a inventar en México? Que no inventamos nada, pero bueno, supuestamente que se nos prende el foco y nos volvemos todos como Edison modernos, mexicanos. Esto, ¿qué vamos a inventar en estas condiciones? ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo vamos a comer? ¿Cómo nos vamos a transportar? Ese es el reto. No es mi reto. Estoy tratando, a lo mejor voy a ver una mano levantada. Bueno, a ver. Nada más de la referencia, de una de las referencias bibliográficas, sí es Manuel de Toaria, pero creo que el título es Gaia. No, hay uno hay otro clima, también, sí. Clima, porque el de Gaia aborda desde también otra esto. perspectiva. Sí. ¿Cómo se llama, Angelina, el libro de Toaria? ¿El clima? El clima, ¿verdad? A ver, comentarios. Alguien que me diga, yo hago esto y esto me va a afectar el clima. Era mi propósito. Hola, mi nombre es Alicia, yo soy estudiante del Instituto de Ciencias del Mar y yo trabajo por distribución de abundancia de larvas de peces, y la forma en la que nos va a afectar a todos el clima, el cambio climático en general, que obviamente lo sé porque he leído artículos con proyecciones a 100 años, es que en general va a haber cambios en el comportamiento de los peces desde sus primeros estadios, en los cuales ya no van a poder distinguir la presencia de depredadores, inclusive van a acercarse hacia los mismos, y por lo tanto, pues para ellos va a seguir su ciclo de alimentación, su ciclo trófico, pero ya a nosotros en las pesquerías ya nos va a haber reclutamiento a las poblaciones adultas, y eso va a afectar en los recursos alimenticios. Bueno, esa es mi aportación, bueno, y lo que estoy haciendo, que sí preocupa. Está muy bien. ¿Y qué necesitarías de los climatólogos o de los oceanólogos, oceanógrafos? Pues precisamente nosotros tratamos de hacer modelos, que yo también tengo un director que es físico y una bióloga, y entonces vemos eso, pero más necesitamos de los climatólogos esos modelos, las proyecciones a futuro, de qué tan acelerado o qué tal, si realmente eso va a ocurrir a 100 años o en menor tiempo, para que la población se prepare y proponer estrategias. Muy bien. A ver, más. Yo tengo una pregunta. Adelante, porque si no les enchufo el enchufe. Digo, les pongo el micrófono.
Hola, buenas tardes. Es una pregunta y espero no decir ninguna barrabasada en la misma. Aquí nadie dice barrabasadas excepto yo. Al momento de realizar los cálculos sobre la temperatura y los diferentes modelos, ¿se toma en consideración, por ejemplo, el movimiento de rotación de la Tierra para la incidencia de los rayos solares? A ver, Benjamín, dile algo. Por favor. Realmente no, porque estás hablando en escalas muy cortas, ¿no? O sea, todos estos modelos simulan un periodo de prueba histórico, ¿no? Que generalmente es de 1800 y algo hasta 2010 en los modelos más recientes, y posteriormente se hacen proyecciones, ¿no? O sea, procurando que precisamente esas constantes asociadas a esos movimientos de la órbita pues tengan el valor que le corresponde, pero la variación de los vientos es muy corta por el periodo de simulación, ¿no? Okay. Sí. Ahora, si necesitaran algo en particular, como por ejemplo, ¿cómo se verían los vientos a mediados de los 2060? Ahí podríamos discutir a ver cómo nos inventamos un escenario para eso. Nosotros producimos escenarios, no hacemos ni pronóstico, ni, ¿cómo se dice lo otro? No hacemos predicción. Nosotros producimos escenarios. Quiere decir que todo lo que digamos que va a pasar en 2050, pues hay un chorro de incertidumbre. Cosa que el tomador de decisiones y la persona receptora de esa información va a tener que tomar en cuenta. ¿De acuerdo? O sea, si alguien me pregunta, ¿qué va a pasar con la precipitación, por ejemplo, en la Ciudad de México en el 2050? Pues voy a decir que hay un chorro de modelos que dice que va a llover más y un chorro de modelos que dicen que va a llover menos. A ver cómo le hacen. Bueno, el reto es que con esa información hay que hacer, porque de aquí al 2050 pues va a pasar el 2020, el 2030, el 2040, o sea, si nos equivocamos podemos recular, o sea, no se trata de planear una estupidez y aguantarnos firmes hasta que se compruebe en el 2050, que fue una estupidez. Para allá. Emilio Godoy de la agencia de noticias IPS. ¿Sí me escuchas? Acá. Te escuchamos muy bien, pero con el micrófono mejor. Y además te grabamos. Emilio Godoy de la agencia de noticias IPS. El Sol está en una de sus etapas de mayor erupción, en un ciclo que va a terminar el año próximo. ¿Se sabe qué efectos ambientales pueden tener estas erupciones solares, más allá del influjo en las telecomunicaciones? Gracias. La verdad de las cosas es que sí sabemos que pueden ocurrir algunas cosas, pero lo que sí sabemos es que no van a afectar grandemente el clima. Además, esto es un evento de muy corta duración, va a afectar las comunicaciones, en todo caso, pero el clima, no. El Sol es menos del 10%, o del orden del 10% de la variación en el clima que hemos observado, se la podemos achacar a variaciones solares. 10%. ¿De acuerdo? La inmensa mayoría es gases de efecto invernadero, ¿no? Ahora, no quiere decir con esto que no estudiamos eso, lo tenemos que estudiar, pero es muy importante para las comunicaciones. Hay muchas preguntas ahí, todavía cómo actividad solar puede afectar las partes bajas de la atmósfera, son grandes interrogantes, no sabemos cómo, se especula, pero no se llega a ningún punto. En este caso, con respecto a comunicación de riesgo, en esto vemos los desastres y nos preocupa el cambio climático porque parece que va a haber un aumento importante en los desastres y cómo la gente se va a adaptar a problemas hidrometeorológicos como huracanes que tienen una cuestión más frecuente y más amplio el impacto que llegan a tener estos huracanes. Cosa que no sabemos. Sí, también vienen las sequías, etcétera. Entonces, en caso de comunicación de riesgo, tratar de, en primer lugar, que la gente conozca qué es el cambio climático, que sepa, tenga la información, pero aparte que se la crea, como ustedes. Creo que aquí es una cuestión fundamental. A ver, un reto. Tú. Pregunta, contesta, insulta a ella.
para que respondan. Bueno, yo con todo esto me estaba preguntando... Dinos quién eres y qué haces. Soy Carla, egresada de la Universidad de las Américas Puebla, en la licenciatura de Relaciones Internacionales. Ah, pues mira, Relaciones Internacionales. Tuve la oportunidad de tener clases sobre cuestiones de cambio climático y también tomé un curso en la Universidad de Cambridge, entonces solamente a distancia, en el que estudiamos mucho esto. Y una de las cosas que a mí me causa mucha consternación es el tratamiento de los polos en específico. Entonces, obviamente, el aumento de la temperatura va a hacer que estos polos ya está haciendo que se derritan, ¿no? El nivel del agua va a subir y muchas ciudades van a desaparecer. Eso son predicciones y son cosas que ya se están estableciendo desde ahora. Y lo que nos preguntábamos, nosotros no somos científicos, pero sí somos tal vez científicos sociales. Y creo que la difusión de esto, de la gravedad que puede tener esto, el impacto en la sociedad, tiene que difundirse para poder revertir un poco los procesos que ya se han iniciado desde hace varias décadas. En la Ciudad de México a mí me preocupa mucho porque creo que es una ciudad con muchos peligros y que es muy importante, es el centro del país y creo que los habitantes de esta ciudad tenemos una responsabilidad enorme de no contaminar sobre todo y de hacer buen uso de los recursos del agua, por ejemplo, y de las cuestiones energéticas. Y yo me preguntaba cómo en un escenario internacional en el que cada vez pues, es más necesario estar en contacto con pues, el mundo, cómo podremos adaptarnos a usar, por ejemplo, medios de transporte como el avión o como el tren o como todo eso sin contaminar el ambiente. Pues a ver quién le contesta. ¿A quién se le ocurre algo? A ver, no que son tan bravos. Bueno, no me permito hacer mi pronóstico personal de que los vuelos en avión van a desaparecer muy pronto. Las empresas están colapsando y vamos a utilizar más las redes de comunicación electrónica. Y los viajes necesarios se van a hacer por barco, creo que se me hace mucho más ecológico, más interesante desarrollar esta parte de la comunicación. Bueno, aprovecho la palabra para decir que yo estoy dedicado a construir cápsulas de ambiente silvestre a escala residencial, es decir, son cachitos de selva, son hábitats de fauna y flora silvestre, son réplicas de paraíso. Y esto tiene un propósito cultural, porque manejamos el agua desde el punto de vista simbólico, ponemos manantiales, ponemos ríos, ponemos nacimientos, en fin, ponemos acosiles, ponemos ajolotes, o sea, especies que son complicadas, que no abundan, soltamos cardenales, canarios, una serie de cosas. Y es interesante porque ya no se sale al jardín, sino se entra al jardín. Ya tenemos que aislarnos de la intemperie. Déjeme que le haga la pregunta. Sí. Ahora le hago la pregunta yo. ¿A usted le viene bien o mal el cambio climático? Mal. ¿Por qué? ¿Le va a venir bien? Ah, no, bueno, pero es que la economía... Se va a volver mal lo que usted está produciendo. No lo quisiéramos tener eso a lo bestia. Sí, bueno, no es cultural. Es decir, si le va mal a la ciudad, me va mal a mí, ¿no? Ya. Yo lo veo desde el punto de vista social, ¿verdad? No económico. O sea, hay que educar y tenemos que ir en contra de una tendencia, porque la parte urbana es absolutamente insustentable la sociedad urbana. Entonces tenemos que partir de la célula de la sociedad, que es la familia, y tenemos que llegar a ese punto en donde podamos reciclar una serie de cosas y que sabemos cómo se pueden manejar aguas residuales o aguas de lluvia, una serie de cosas que nosotros manejamos, ¿verdad? Pero definitivamente a mí me gustaría que, sin perder el concepto genérico de la sesión, pues pensar que dentro de 5 años nos va a dar a todos. Yo espero que no. Yo espero que los políticos y espero que los economistas nos cambien el panorama. Es que esto es una aula cerrada. Si nosotros desarrollamos las mejores ideas aquí, se van a quedar aquí.
Y lo que se debe de hacer, para mi punto de vista, es crear un buró de análisis de proyectos que en el tiempo de aquí a un mes pues puedan recibirse esos proyectos y poner a trabajar a toda esa gente, o poder recibir lo que ya se hizo, ¿verdad? Y que la universidad pudiera, como es su responsabilidad, analizarlos, promoverlos y tener una plataforma de promoción, porque la universidad tiene relación con algunas instituciones, ONGs o instituciones financieras, y ahí se podrían manejar los mejores proyectos, ¿verdad? O sea, que aquí surgieran, porque el manejo de las catástrofes, aquí lo vemos en gráficas, pero ¿qué es el agua? Es un medio que no es compresible, y una inundación de un medio que no es compresible es espantoso. Yo investigo en el Instituto de Ingeniería y bueno, lo mío es en el tema medioambiental sobre agua. Yo descontamino el agua básicamente con el sol, o sea, sí que ha habido una cierta modificación, especialmente en la calidad o cualidad de los rayos solares. Los de mayor energía están entrando más, a nosotros nos hace daño, pero nosotros químicamente producimos reacciones fotocatalíticas y con eso descontaminamos el agua, con intención de reinyectar o etcétera. Por cierto, esto lo hacemos aquí en la planta solar de la UNAM, están realmente invitados, de verdad. Y bueno, especialmente me gustaría saber, doctor, su opinión, o si hay oportunidad de que en estas sesiones se incluya el tema de la geoingeniería, que yo cuando lo escuché y tuve oportunidad de ver al doctor Palmone, que es pues el Nobel alternativo que nos habló del tema, a mí me espantó, sinceramente fue uno de los temas que me han parecido de los más graves, ¿no? Como pues los países poderosos están tomando de rehén la investigación para hacer, pues no sé, todos estos asuntos a una escala brutal, ¿no? Echar aerosoles, es decir, toda la investigación que está atrás de la geoingeniería me parece bien grave, bien alarmante, y lo he escuchado muy poco, seguramente esto lo escuché hace un par de años. Somos muy villamelones aquí. Sí, bueno, yo de verdad, yo sugiero mucho que este tema muy puntualmente ojalá se trate dentro de estos seminarios. Quisiera hacer